Desde noviembre del 2009, la Clínica Las Condes ha integrado a su plataforma tecnológica la historia clínica electrónica. Este sistema permite encontrar e ingresar información de los cuidados que necesita un paciente para que sea leída por todos los médicos de forma rápida y segura. Queremos conocer más de cómo funciona esta buena iniciativa y está aquí en el estudio de CNN la doctora May Chomalí. Ella es la directora de servicios médicos de la Clínica Las Condes. Doctora Chomalí, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Recién dábamos un indicio de lo que consistía esta ficha clínica electrónica, pero objetivamente, ¿cuáles son las metas o los objetivos que persigue y básicamente qué consiste un poco más en detalle de lo que yo acabo de decir esta iniciativa? Bueno, yo creo que lo más relevante es poder tener información del paciente en línea y a tiempo real para todas las personas que están bajo el cuidado de ese paciente, o sea, sobre el cuidado de ese paciente. Esto significa que simultáneamente médico, enfermera, auxiliar saben lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer en el minuto. Todo está integrado, el laboratorio, radiología, procedimientos, todos los exámenes que se hacen dentro de la institución en un solo lugar, en una sola plataforma. Eso significa que yo no tengo que esperar que llegue del laboratorio el resultado del examen para tomar decisiones médicas. No tengo que esperar de que se vaya alguien, por ejemplo, a buscar la radiografía y mirarla, sino que está en línea en el lugar donde yo estoy atendiendo al paciente, en mi consulta, incluso en mi casa. Doctora, ¿y la historia clínica? Eso, bueno, los que hemos estado hospitalizados de una vez o los que tenemos contacto con las clínicas, sabemos que generalmente el doctor, cuando examina a su paciente o pasa visita, él en la ficha, yo tengo ese recuerdo, escribe con lápiz, ¿verdad?, una suerte de libro. Hay pacientes que tienen un historial de este porte porque las fichas son gigantes. Y ahí escribían los remedios que tenían, los síntomas del paciente, lo mismo las enfermeras cuando controlaban presión y temperatura, todo allí. ¿Esto implica que todos esos datos ahora también ingresan al computador? Todo eso ingresa a esta plataforma, todas las evoluciones, todos los controles de temperatura, cosa que tú puedes graficar las tendencias de las temperaturas de los pacientes, los exámenes del laboratorio. El laboratorio, o sea, la enfermera toma la muestra se va por bala al laboratorio, el laboratorio puede identificar por código de barra ese paciente, el resultado ingresa inmediatamente a la ficha, no tenemos que estar esperando un informe en papel. Doctora, ¿qué pasa con la confidencialidad? Sabemos que la ficha clínica es un documento confidencial, secreto, que solo el médico tratante, el personal adecuado y en algunos casos el mismo paciente puede conocer. ¿Qué pasa con el resguardo de ese secreto? Bueno, existen métodos para resguardar. Nosotros estamos con los máximos códigos de seguridad, incluso americanos, en los cuales cada persona tiene un perfil de ingreso y cada persona tiene una clave de ingreso. Eso obviamente que no asegura, digamos, la confidencialidad, pero cada persona ha firmado un documento de confidencialidad. Cada vez que una persona va a entrar a la ficha electrónica, le ponemos un cartel que dice, mire, si usted no está relacionado con la atención del paciente, no entre porque esta ficha es confidencial. Y además hacemos auditorías de acceso a la ficha, en términos de decir, a ver, qué personas que no estaban en el cuidado de este paciente han ingresado, cosa de ir educando a la población. Este sistema incluso es mucho menos vulnerable que el de la ficha de papel. La ficha de papel quedaba en los escritorios de los médicos toda la noche, cualquiera podía venir, sacar una hoja, fotocopiarla, cualquiera podía incluso entrar arrancar hasta las hojas, perderse las hojas, perderse evoluciones médicas. Por lo tanto, creemos que este sistema, desde el punto de vista de la confidencialidad y la seguridad de la información, es mucho más seguro y confiable. Al otro lado decía yo, bueno, cosas que nosotros nos hemos dado cuenta rápidamente. Por ejemplo, todo lo relacionado con la continuidad de la atención. Disminuyó ostensiblemente la cantidad de exámenes que se le solicitan a los pacientes. Porque, por ejemplo, el hemograma, ¿dónde está el hemograma? No ha llegado el hemograma. Bueno, pídele otro hemograma. No, es que se perdió el informe del hemograma. Hay que hacer de nuevo el hemograma. O repetición de exámenes en que el doctor A no sabía que el doctor B lo había pedido en el turno anterior y no estaba disponible en la hoja de papel, en el resultado de la ficha. Ahora están, incluso la hora que se tomó el examen, incluso si está tomado, aun cuando no está informado, se le informa está informada la ficha. Otro elemento increíble, por ejemplo, cada vez que un examen, por ejemplo, está fuera del rango de normalidad, le llega un correo al doctor. Doctor, el examen de su paciente está fuera de su rango de normalidad. Entonces el doctor mucho más rápidamente puede tomar decisiones médicas sobre ese paciente. Antes tenía que esperar el paciente, el médico pasara visita y se diera cuenta que tenía un examen fuera de rango de normalidad. Por ejemplo, son algunos ejemplos. ¿Qué riesgos tiene, doctora,
esta metodología, que si bien es cierto implica un avance a nivel tecnológico y de una serie de beneficios, también tiene algunos riesgos. Yo pensaba, por ejemplo, en que todo lo que tiene que ver con tecnología y computador siempre está sujeto a que el sistema no se caiga. Se cae el sistema y ahí uno queda detenido mucho rato. ¿Cuáles son los riesgos que usted ha visto o que pueden surgir de esta nueva metodología? Bueno, siempre existen riesgos, y por eso es importante que las instituciones se preparen a tener los planes de contingencia. ¿Planes de contingencia qué significa? Si esto se para en un momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no perder esa información? O sea, la información no se pierde, en general se cae pero vuelve, digamos. Okay. Entonces estamos media hora, una hora sin sistema y tenemos los planes de contingencia para poder operar manualmente y después todo vuelve a su normalidad. Lo importante es estar preparados frente a esa contingencia. Las contingencias son cada vez menos, o sea, cada vez los tamaños de las memorias son mayores, la capacidad que tienen los servidores son mayores, por lo tanto son menos posibles que ocurran. Han ocurrido en menos número de lo que nosotros pensábamos, pero teniendo un buen plan de contingencia no debería significar nada para los pacientes. La Clínica Las Condes lo ha implementado. Uno como paciente esperaría que ojalá todas las clínicas, y por qué no decirlo incluso también los hospitales públicos, pudieran tener este tipo de sistemas. Sabemos que no todo el mundo lo puede hacer. En general, si uno pudiera dar una aproximación de cuánto implica en costos económicos para una clínica tener este sistema, ¿de cuánto hablamos? La verdad que es bien difícil hablar de costos porque depende del tamaño, de la cantidad de usuarios, porque hay diferentes niveles de desarrollo. Okay. Yo creo que efectivamente el sector salud está en deuda con la tecnología. Todo el mundo usa la tecnología. O sea, ¿por qué podemos saber cuánto tenemos depositado en el banco, y no saber los exámenes de laboratorio de los pacientes cuando todo es informatizado? Entonces, efectivamente yo creo que estamos como 20 años o 30 años atrasados de lo que ha pasado con la tecnología en el resto de las industrias de los servicios. Por lo tanto, y cada vez obviamente que estas tecnologías son mucho más baratas. Antes comprar un computador era una tremenda inversión, ahora es casi un gasto. O sea, la gente cambia sus computadores una vez al año, cada año. Todo el mundo tiene celular, hay más celulares que personas en este país. Por lo tanto, efectivamente, o sea, creemos muy sinceramente que el área de la salud está muy atrasado con el resto de la industria. ¿Y los costos que significa implementar este sistema, más allá de las cifras, se traspasan al paciente? Hay quienes podrán pensar toda la maravilla que significa contar con esta plataforma tecnológica que va en beneficio de los médicos, del personal, también del paciente. ¿Implican un costo adicional en lo que significa hospitalizarse en una clínica? No tiene ningún costo adicional y todo lo contrario. Lo que yo te mencionaba, por ejemplo, cómo vimos reducirse el número de exámenes que se le pide por paciente. O sea, también errores de despacho de medicamentos, es un ahorro. La cantidad menor de olvidos de medicamentos, también hay un ahorro, porque son menos esperando un examen que se puede demorar 2 días en llegar desde el laboratorio hasta el servicio clínico. Cuando llega en línea, menos días de hospitalización. O sea, hay muchos ahorros. Todo lo que significa tener el costo que significa para un hospital tener almacenadas las fichas clínicas de papel es enorme, porque ocupan mucho espacio físico. Entonces también hay un ahorro. Todo el papel, puede ser poco el papel, pero todo lo que significa no tener que imprimir esa cantidad de exámenes, tener múltiples formatos de hojas para que los doctores, las enfermeras, todo el mundo escriba, también hay un ahorro. O sea, no miremos solamente los gastos, sino que lo que significa, todo lo que significa esta feta de transferir las interconsultas, los exámenes, la radiología, almacenar todo eso, también tiene un tremendo costo que se ahorra teniendo este tipo de implementaciones. Doctora, estoy pensando en algo bastante cotidiano que se aleja de la tecnología, pero que yo estoy segura que todos hemos pasado por ello una vez. El hecho de que esto sea electrónico, que todos los datos ingresen, implica que ya se queda atrás ese problema que uno veía la receta y apenas entendía la letra del doctor, llegaba a la farmacia con la esperanza que el químico lograra descifrar el remedio y por lo tanto estaban todos como en una cruzada por entenderle la letra del doctor. Y peor aún, cuando uno le daban una receta, uno tampoco entendía muy claro, o a veces el examen, qué es lo que estaban pidiendo, porque la letra no siempre es legible. ¿Eso se resuelve con este problema? O sea, se resuelve al 100%, y te digo que hay un estudio recientemente publicado en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente, pero eran cerca de 17.000 muertes producto de la ilegibilidad de la letra de los médicos y por lo tanto errores en la dispensación de medicamentos. Nosotros hemos recibido llamados de las farmacias agradeciendo este sistema, porque efectivamente les facilita la dispensación.
es más fácil que el médico con el paciente corrobore lo que está escrito, o sea, es lo que está leyendo el médico, lo mismo puede leer el paciente, no hay interpretación de por medio y por lo tanto lo mismo la farmacia. Efectivamente se reduce enormemente los errores de despacho y por lo tanto los tremendos riesgos que tiene un paciente que leer un medicamento que no le corresponde. Perfecto. Doctora, le quiero agradecer mucho el haber venido a compartir con nosotros esta buena iniciativa que sobre todo, como usted nos ha dicho, va en beneficio de los pacientes y eso me parece lo más relevante. Encantada de estar acá. Que le vaya Muchas muy bien. gracias. Gracias. Vamos a la pausa, 11:26, ya volvemos.